Proverbio del día, busquemos la sabiduría. Comentario al Proverbio 9 de bendición. Cristo y el pecado rivalizan por apoderarse del corazón del hombre. El objeto de este capítulo es poner delante de nosotros la vida y la muerte, el bien y el mal. Basta con proponer la alternativa en sus términos precisos para que podamos decidir lo que hemos de escoger. 1. Cristo, bajo el nombre de la sabiduría, nos invita a su banquete para entrar en comunión con Él, versículos 1 al 6. Y después de predecir las diferentes respuestas a su invitación, versículos 7 al 9, muestra lo que requiere de nosotros, versículo 10, y lo que nos tiene preparado si aceptamos, versículo 11, dejando luego a nuestra elección lo que hemos de hacer, versículo 12. 2. El pecado, bajo la caracterización de una mujer insensata, nos invita también a su festín, versículos 13 al 16, presentándonoslo muy atractivo, versículo 17. 3. Pero Salomón advierte de lo que le espera al que acepta la invitación del pecado. Versículos 1 al 12. La sabiduría es presentada aquí como una reina magnífica, grande y generosa. El vocablo está en plural, sabidurías. Lo mismo aquí, versículo 1, que en 1:20. Es con toda probabilidad plural de intensidad y perfección, pues en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Colosenses 2:3. Veamos aquí. 1. La rica provisión que la sabiduría ha hecho para la recepción de cuantos deseen ser sus discípulos. A. La recepción se va a celebrar en un majestuoso regio palacio. Versículo 1. No hallando una casa lo bastante espaciosa para todos sus invitados, ha edificado ex profeso este gran palacio y ha labrado sus 7 columnas. 7 es número de perfección. Según Cohen se indica aquí una mansión edificada en torno a un patio, con la estructura del edificio sostenida por 3 columnas en cada lado y una en el centro del tercer lado, dando cara al espacio abierto que es la entrada. Podemos ver aquí una prefiguración del banquete de bodas del Cordero, Apocalipsis 19, 7 al 10, y de las mansiones preparadas en la casa del Padre para los creyentes, Juan 14, 2 y 3. B. Allí se va a celebrar un ovíparo banquete, versículo 2, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Es una mesa bien preparada con todas las satisfacciones que un alma pueda desear. Justicia y gracia, paz y gozo, la seguridad del amor de Dios, la consolación del Espíritu y todas las garantías y arras de la vida eterna. 2. La generosa invitación que hace no a unos pocos especiales amigos, sino a todos en general. Versículo 3. Envió sus criadas a invitar. Los ministros del Evangelio son comisionados a dar noticia de las preparaciones que Dios ha hecho en el pacto eterno para todos los que quieren atenerse a los términos del mismo. Han de predicarlo con pureza virginal, sin corromperse a sí mismos ni a la palabra de Dios, y con exacta observancia de las órdenes que les han sido dadas, exhortando a todos a venir al banquete que la sabiduría ha preparado. Compárese con Lucas 14, 17 y 23. Hay invitación especial para los faltos de cordura y para los simples, versículos 4 al 6. La sabiduría urge a estos con su invitación, pues son los que más la necesitan. ¿Y quién podrá decir que tiene una mente sana del todo?
equivaldría a decir que no tiene pecado. Primera de Juan 1:8. Somos pues invitados todos a su mesa. Versículo 5. Compárese con Isaías 55:1. Venid, comed de mi pan, es decir, de mis exquisitas viandas, pues viandas exquisitas son el conocimiento, el temor y el amor de Dios. Apropiándonos por la fe de las promesas del Evangelio, nos alimentamos de las provisiones que Cristo ha preparado para las almas perdidas, pero hemos de romper con el pecado. Versículo 6. Dejad las simplezas y viviréis, como diciendo, no os contentéis con vivir como animales, vivid como hombres, vivid espiritualmente y viviréis eternamente. Efesios 5:14. 3. Instrucciones que da la sabiduría tanto a los ministros del Evangelio como a todos los que en sus respectivos lugares se esfuercen en servir a los designios de ella. Su trabajo ha de consistir no solo en notificar en general los preparativos hechos para las almas, sino que debe dirigirse en particular a los individuos corrigiendo, reprendiendo, enseñando, versículos 7 al 9, pues ese es el objetivo de la palabra de Dios, ver 2 de Timoteo 3:16 y 17. Sin embargo, añade, versículo 9, no reprendas al escarnecedor, puesto que al escarnecedor, ver 15:12, el mismo vocablo que aquí no le gusta que le reprendan. Así también dijo Cristo a sus discípulos refiriéndose a los fariseos, dejadlos. Mateo 15:14, ver también Mateo 7:6. Hallarán también a otros dispuestos a escuchar, gracias a Dios que no todos son escarnecedores. El sabio bien corregido se hace más sabio. Versículo 9, crecerá en conocimiento y en gracia. 4. Instrucciones que las criadas enviadas por la sabiduría han de inculcar en los invitados. A. Han de enseñarles en qué consiste la verdadera sabiduría. Versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Afirmación semejante a la de 1:7, pero con dos variantes que expone así Cohen. Se emplea una palabra diferente para principio. Aquí significa el requisito esencial. Allí denota el principal ingrediente. Sabiduría sustituye a conocimiento por adaptarse mejor al contexto que se refiere al sabio. Esta es pues la condición esencial para alcanzar la sabiduría. B. Han de darles a conocer los beneficios que procura esta sabiduría, versículo 11, porque por mí se aumentarán tus años, es decir, contribuirá a la salud del cuerpo con la consiguiente longevidad. C. También han de darles a conocer las consecuencias de aceptar o de rechazar esta invitación. Versículo 12. Si eres sabio, para tu provecho lo serás. Tú serás el ganador, no la sabiduría, y si eres escarnecedor, lo pagarás tú solo. Versículos 13 al 18. Veamos ahora las mafias de que se sirve el tentador para desviar a los ignorantes por la senda del pecado. 1. ¿Quién es el tentador? La mujer de insensatez. Versículo 13. Así como la sabiduría aparece personificada en una mujer, también la necedad aparece personificada en otra mujer. Se la describe como simple e ignorante, además de alborotadora, el mismo vocablo de 7:11. Bien le cuadra el epíteto de insensatez, pues profana la mente y llena de estupidez la conciencia. ¿Qué otra cosa puede hacer siendo simple e ignorante? Se sienta en una silla a la puerta de su casa, versículo 14, y como la sabiduría también se coloca en los lugares altos de la ciudad para ser vista y oída por todos. 2. ¿Quiénes son los tentados? Jóvenes que han sido bien educados y van por el camino de la religión y de la virtud. Van por sus caminos derechos. Versículo 15. Al revés que el joven de 7:8 no va camino de la casa de ella, pero son jóvenes inmaduros, simples
y faltos de cordura, versículo 16, y por eso son fácil presa de la insensatez, la cual les invita a venir a su escuela para que se curen del freno y de las formalidades de su religión. 3. ¿Cuál es la tentación? Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Versículo 17. Agua y pan, eso es todo. Mientras que la sabiduría invita a comer de los animales que ha matado y a beber del vino que ha mezclado. Sin embargo, el pan y el agua son suficientes para quienes tienen hambre y sed, especialmente cuando son hurtados y se toman en secreto por miedo a ser descubiertos. El fruto prohibido siempre atrae más que el fruto permitido. 4. Un antídoto efectivo contra la tentación, versículo 18, el que carece de cordura y es desviado del camino recto por oír los cantos de sirena de la insensatez, se precipita a sí mismo en su ignorancia, en una ruina inevitable. No sabe el hombre que allí están los muertos, las sombras, es decir, no se ha dado cuenta de que la casa de la insensatez es la puerta que conduce al Seol.